quiero que hablemos de descentralización, quiero que hablemos de país, cuál va a ser ese gran acuerdo por un nuevo rumbo que vamos a empezar a transitar y esto va a tener que ser, esto inevitablemente va a ser con unas nuevas ciudadanías, una nueva generación de ciudadanos colombianos que nos empecemos a pensar cuál es el rumbo que queremos, sobre las bases de qué principios, sobre las bases de qué modelo de desarrollo vamos a empezar a construir la Colombia que se nos viene. Todo eso que pasó con Petro, que es el estatismo soportado en organizaciones criminales, soportado en impunidad como mecanismo de desarrollo, eso fue desastroso, ya no tenemos que ahondar sobre eso. La criminalidad, las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, todas las organizaciones criminales, el M-19, todos los que hacen daño no tienen margen dentro de este nuevo rumbo de país que vamos a forjar. Pero lo que venía detrás de Petro, antes de Petro, lo que venía antes de Petro, tampoco tiene cabida en el nuevo rumbo de país que vamos a construir. Todo ese mercantilismo estatal, todo ese estado prebendatario, ¿no? El régimen de clientelas comprando voluntades, complicidades, gamonales regionales, repartijas, todo ese modelo tampoco va allá. Y hay que empezar a decantarnos en la nueva realidad en la que estamos. Yo no sé si ustedes vieron lo que pasó en el proyecto de acto legislativo número 018 del Sistema General de Participaciones, lo que básicamente plantea y que fue aprobado en su mayoría por casi todos los senadores. Ese es el viejo orden. El Senado de la República de hoy, en su mayoría, salvo unas cuantas excepciones, que se pueden salvar, en su mayoría es el viejo orden. Es todos los vicios que nos trajeron hasta acá. Mire, ¿por qué llega un personaje como Petro, ¿no? O benevolente con las organizaciones criminales, benevolente con la impunidad, con ese discurso del populismo, de la victimización que está socavando, está destruyendo la seguridad, los valores sociales, todo el Estado, la economía? ¿Por qué pasa eso? Pasa porque veníamos más atrás, antes de Petro, veníamos varias décadas de todo ese mercantilismo estatal, todo ese régimen de clientelas, todos esos gamonales, todas esas mafias electoreras consumiéndose los recursos, ¿no? En sus prebendas, en sus clientelas, en sus favores, empeñando administraciones en todos los municipios en donde capturan las administraciones, excluyen a todo el mundo, se gastan los recursos con contratos que no generan ningún desarrollo, ningún impacto, sino fondear arcas de las mismas mafias políticas para repetir el ciclo de nuevas elecciones, comprando votos, y repiten el ciclo, y pues si usted repite ese ciclo 20, 30 veces por más de 4 generaciones, entonces lo que queda es pobreza, precariedad, gente sin desarrollo, no se desarrolla la empresa privada, la iniciativa privada no se desarrolla porque todo al final queda cooptado en manos de las mismas casas politiqueras de siempre que no tienen ninguna intención que simplemente repetir los ciclos de electoreros que asfixian y que dejan en pobreza a la gente. Eso es lo que ha pasado durante décadas y décadas. Bueno, ¿qué están haciendo ahora? Van a reforzar los políticos, toda la clase política, la mayoría de gente en el Senado, incluyendo, y debo decirlo, incluyendo muchísimos senadores del Centro Democrático, y lo digo con desazón, lo digo con frustración. Muchos senadores, y de todos esos senadores que votaron a favor de este proyecto, eh, la cruz, o sea, de verdad, si usted es de los que defiende supuestamente, ¿no?, el tema libertario, la seguridad, el desarrollo regional, la descentralización, usted no puede estar del lado de todos estos senadores y congresistas y políticos que apoyan ese proyecto, y lo voy a explicar por qué. Porque es que nos han metido el cuento que es un proyecto para fortalecer las regiones, para privilegiar la descentralización. Y yo soy uno de los mayores defensores de la descentralización, pero la descentralización, lo que está pasando, no tiene nada que ver con descentralización, porque la descentralización implica autonomía fiscal. Eso es verdadera descentralización. ¿Qué gracia tiene que el pelado
dice, en una finca de la familia, el pelado dice, papá, deme un pedazo de tierra, de un pedazo de tierra para independizarme, yo voy a producir la leche, yo voy a producir unos productos ahí bien bacanos con una tecnología. Listo, entonces el papá le da el pedazo de tierra, así como se la dio a otros hermanos dentro de la finca, ¿no? Y el pelado empieza a producir sus propios productos, trae una tecnología innovadora que lo hace productivo, monta una planta procesadora, no sé, para hacer mermeladas, y se vuelve productivo y empieza a generar riqueza. Eso fue una verdadera descentralización. Totalmente de acuerdo y eso hay que aplaudirlo. Pero ¿qué pasa si ese mismo pelado dice, no, yo quiero este pedazo de tierra y papá, pues, ¿cómo voy a pagarle a los empleados? Yo tengo que contratar además más amigos y yo tengo que hacer fiestas aquí en este pedazo de tierra y deme plata, necesito plata, ayúdeme con plata, entonces suélteme plata. Eso no es descentralización, eso es clientelismo, eso es burocracia, eso es consume la riqueza que produce. En cambio, el primer pelado, el primer hijo que sí se centralizó y fue productivo, va a tener más recursos, al contrario, para aportarle al papá y al resto de los hermanos que también hicieron, para generar, no sé, mecanismos de defensa, de seguridad perimetral de la finca, algunos servicios transversales que puedan prestarle a todas las actividades productivas de la finca. Sí, uno puede aportar para unos servicios comunales, pero uno produciendo, no viendo cómo extraer. Lo que están haciendo ese proyecto de ley 018, ese acto legislativo, es un proyecto, es lo más parasitario y lo que más profundiza todos los vicios de los clanes, ¿no? De las mafias electoreras en la región. No genera ningún valor agregado para el desarrollo. Porque claro, Colombia tiene que avanzar a un nuevo rumbo de regiones fuertes con capacidad de recaudo local sobre la base de una gestión exitosa del desarrollo, no sobre una gestión parasitaria y clientelista. La descentralización no puede ser entendida como más burocracia. Eso tiene nada que ver con descentralización, ¿no? Ellos hablan de más burocracia, más OPS, más contraticos, MIDOC, ¿no? Todos los puesticos. Y todo ese desgaste que al final lo único que hace es empobrecer y termina fortaleciendo al ya muy nocivo régimen de clientelas que asfixia a Colombia en este eterno mercantilismo estatal en el que está atorado este país. Entonces, como para que usted tenga criterios muy claros, ¿qué impulsa? ¿Qué vicios impulsa el mercantilismo estatal? Se los voy a enumerar. Son 5 vicios que impulsa el mercantilismo estatal. ¿Para qué? El primer vicio es el contratismo prebendatario. Ya usted lo conoce, ¿no? Esos carruseles de contratación que bloquean el desarrollo de la empresa privada. ¿Por qué? Desincentiva la iniciativa libre, la innovación. Usted tiene unos jeques, unos gamonales que son los que contratan el grueso son el principal mercado es el Estado y para poder acceder a ese mercado tiene que tener amigos y tiene que tener relaciones de poder, pues entonces queda bloqueado, no se fortalece un empresariado, sino que se fortalece un contratismo, un mercantilismo estatal en el cual es muy excluyente y cuando el mercado, cuando el acceso al desarrollo económico es excluyente, pues desincentiva el libre desarrollo, el verdadero capitalismo. En Colombia no hemos experimentado nunca el capitalismo. El segundo vicio del mercantilismo estatal es la erosión democrática. Se erosiona. Mire, todo ese fortalecimiento de mafias electoreras que compran, que clientelizan el voto, pues eso termina usurpando la representatividad política, sobre todo la de los más vulnerables, ¿no? Porque anula, cuando una persona vulnerable cede su representación política, es decir, vende su voto ante un patrón que dice, pues lo que termina vendiendo no es solo su voto, sino termina cediendo su agenda de desarrollo, se queda sin agenda, esa persona que le va, o sea, no tiene cómo exigirle a ese político, a ese dirigente, nada, que el barrio, que la calle del barrio, que la infraestructura, que el tendido eléctrico, que el agua, que acceso a educación. No tiene porque es que esa persona ya una vez compra el voto, primero pues ya saldada la deuda, ¿qué más van a hablar ahí? Por más de que quede la falsa percepción que sí hay obviamente no,
o sea, sea lógico, obviamente ya no queda ninguna relación de representatividad, pero sobre todo es porque en la práctica tampoco la hay, porque ya esa plata de a 50.000 o de a 100.000 en 100.000 son miles de millones que ya están comprometidos. Usted piénselo, o sea, ya son miles de millones. En la práctica, por más de que esa persona quisiera representarlo, no tiene cómo, porque ahora representa los intereses de todo ese contratismo y todo ese mercantilismo estatal que tiene que pagar. Entonces no hay forma de cumplir, desarrollar ningún tipo de agenda local, comunitaria, de ningún votante de ninguna comunidad. Entonces, la erosión democrática. El tercer vicio, pues evidentemente es la corrupción, ¿no? Si todos los impuestos terminan capturados por estas mafias electoreras, pues corrupción, sí, pagan los votos, que es, lo, que es la práctica que hacen para ejercer democracia, pero además de eso ya tienen capturado el poder, ya se liberaron de las agendas y ya lo que tienen que cumplir en materia de ejecución es muy poco. El resto se va en corrupción, en sus arcas, en sus propios proyectos electoreros para las próximas elecciones y por supuesto para sus propios beneficios personales. El cuarto vicio, pues también es evidente, deriva de todo lo que acabo de decirles, subdesarrollo. Sin agendas de desarrollo, ¿no? sin mandatos populares y toda la plata, ¿no?, en los bolsillos de todos estos bandidos, de todas estas mafias, pues no va a haber inversión, o sea, no sea bruto, de verdad, no va a arrancar ninguna obra, por eso no hay vías, por eso no se invierte en acueductos, como le decía, por eso se rezaga la infraestructura eléctrica de muchísimos barrios y muchas comunidades, no avanzan las tecnologías de la información, los recursos para la educación se evaporan, obviamente, y también se atoran en otros mecanismos clientelares como los de FECODE, y bueno, que se apoyan en elecciones también, y eso es toda una mafia que no permite avanzar nada. No se construyen parques, no se construye infraestructura deportiva, no se construye infraestructura cultural, porque no hay agenda y no hay recursos, porque los recursos ya están invertidos en todos los mecanismos electoreros de las mafias. En fin, no llega la institucionalidad, no hay justicia, no hay policías, no hay seguridad. ¿Y todo esto en qué deriva? Violencia. Y ese es el quinto vicio que acarrea todo este tema del mercantilismo estatal. Violencia. En esas condiciones pues solo puede prosperar el crimen, ¿no? La desesperanza, las drogas, el pandillaje, el microtráfico, la extorsión, la muerte, el miedo. El mercantilismo estatal, todas estas prácticas solo derivan en violencia. ¿Y a qué tipo de personajes les interesa que se generen todas estas condiciones que les acabo de mencionar? Pues al estatismo que está aliado con los criminales y que sueñan con imponer una autocracia. Miren, Petro tal vez sepa que en 2 años no captura el poder, ellos saben, pero es que todos estos criminales, todos estos, no, las FARC, el ELN, las autocracias globales, ellos no juegan a 4 años, a 2 años, ellos no hacen apuestas de corto plazo, ellos llevan desde los años 60 en esto, arreciaron durísimo en los años 90, bueno, dicho, llevan décadas y décadas en esto, ellos no tienen problema en hacer apuestas en determinados momentos, sembrar venenos, sembrar minas que estallen más adelante, que vayan derribando el Estado. Entonces, si Petro puede dejar un bombazo bien bueno, y es que es fortalecer a todos estos clanes y todas estas mafias electoreras ahorita, pues él sabe que eso a 10, 20 años va a profundizar todos los problemas que lo llevaron a él a la presidencia. Es decir, si pueden esperar unos 20, 30 años para que se termine de volver barro todo el esquema de bienestar y todo el sistema de institucionalidad democrática del país, para que eventualmente sí llegue ahora sí la autocracia con todos los hierros y con toda la capacidad de atornillarse y someter al país. Ellos la apuestan, ellos juegan a largo plazo. Y por otro lado, pues a todos los mercantilistas, a todos esos politicazos por los cuales usted votó, mire, usted con toda seguridad, en la mayoría de los casos, a quien le caiga esto, usted votó por un politicazo de esos. Uno de su senador le apuesta a eso, al mercantilismo estatal, a la politiquería más destructiva. Mire, la única que no votó a favor de ese proyecto de ley fue la senadora Paloma Valencia. Yo creo que es el momento de empezar a repensar dónde están sus afinidades, dónde están sus apuestas. Pero bueno, estos mercantilistas estatales están cegados
¿no? Por todas las prebendas y el voraz saqueo. Ellos no piensan en país, ellos no piensan en desarrollo, ellos no piensan en modelos económicos, en generar bienestar, en infraestructura estratégica, en la seguridad, ¿no? Ellos no están pensando, ellos están cegados por saquear, contratos, las atenciones, todo este tema de prebendas, complicidades, viven de eso. Y si ahora se les va a fortalecer más, pues la cosa va a estar peor. Ellos no se van a curar, ellos no se van a curar. Mientras exista este modelo que permite todas estas condiciones idóneas para acomodarse en su enferma lógica, es una lógica enferma la que ellos tienen, ellos no se curan. Entonces ahora sí, pensémonos la descentralización, claro que sí, hay que descentralizar al país, pero verdaderamente descentralizar. No en función de clientelizar, no clientelizar, sino en función del desarrollo regional libre. Es decir, que las regiones se puedan desarrollar, se puedan liberar de todo ese yugo de prebendas que atora a la gente en subdesarrollo. En ese orden de ideas, pues es mucho mejor que nos den a cada una de las jurisdicciones territoriales la competencia, la responsabilidad del desarrollo económico de nuestros territorios. Eso sí sería una verdadera descentralización. No simplemente que pidamos, ¿no?, ahí al nivel central que le quiten a otros. Imagínense la descentralización esa. Que le quiten a otros para darme a mí como el finquero, como el pelado de la finca que se quiere independizar, pero para que lo sigan subsidiando los hermanos y el papá. Es la misma lógica. Eso no es descentralización. Usted no entiende. Entonces no. Más bien pensémonos la descentralización bajo la lógica de, uno, departamentos más fuertes, más productivos, con más autonomía fiscal, es decir, que ellos puedan recaudar sus propios impuestos y que tengan el reto, la misión de generar riqueza para poder desarrollar. Dos, pues que esa descentralización sea transversal a todo el modelo de desarrollo, es decir, que aplique a los distritos, a los municipios, pero también a las comunidades. Porque no se trata de concentrar poder en gamonales regionales, eso no tiene gracia, como ya le he explicado, porque concentrar el poder en los gamonales, como están haciendo ahorita en el Congreso, básicamente lo que hace es profundizar aún más todos los vicios y problemas que nos trajeron aquí a este punto, en primer lugar. Y que Petro lo sabe, y por eso Petro le va a dar rienda suelta, porque lo que Petro quiere es que se termine de descuadernar y se termine de destruir el país y que la gente se termine de hastiar de esa clase política para poder ellos imponer sus autocracias con las organizaciones criminales. Entonces se trata más bien es de generar incentivos de productividad y posibilidades de recaudo en distintas escalas, digamos, en distintas instancias, que permita acelerar el proceso de desarrollo sin someterse de ningún modo a mafias electoreras. 3. Recursos de inversión. La descentralización tiene que circunscribirse a recursos de inversión conforme a los planes de desarrollo locales que las comunidades, que las sociedades pacten. Como le digo, no tiene gracia que la descentralización pues termine en burocracia, ni en creación de más entidades, ni puesticos, ni no. No pasar la plata para burócratas y clanes, sino que el proceso de centralización se circunscriba a recursos de inversión, 100%. Y 4, ya he dicho todo lo anterior, ya para terminar. Claro, este nuevo rumbo de centralización que planteamos personas como yo, sí o sí debe avanzar en la medida que se redefinan las competencias del gobierno central, ¿no? Un gobierno central que no atienda todo, ¿no? Porque para eso se descentraliza, para que las regiones, las comunidades, los municipios atiendan ciertas competencias, ciertos alcances. Y el gobierno central se circunscriba a seguridad y defensa nacional. Administración de justicia. Implacable. Una justicia robusta desde el gobierno central. Desarrollo de infraestructura estratégica. Toda la infraestructura estratégica, puentes, autopistas, puertos, aeropuertos, tecnologías de telecomunicaciones, bueno, toda la infraestructura, presas, toda la infraestructura estratégica sí que quede en cabeza del gobierno central. Atención a emergencias, por supuesto, digamos, hay que tener una capacidad de reacción con mucho poder y con mucha capacidad avasallante de un gobierno central. Las relaciones internacionales, sí, solo lo puede manejar el gobierno central. La política macroeconómica, ¿no? Todo el tema de la emisión, todo el tema cambiar, digamos, toda la política macroeconómica del país, obviamente desde el gobierno central. Y bueno,
Yo creo que para de contar, pues, podemos discutir qué cosas más, cosas menos, pero el gobierno central en todo caso sí tiene que circunscribir, acotar cuál es su alcance, para que de ahí en adelante la descentralización haga su papel. No descentralizamos para todos hacer lo mismo otra vez, no descentralizamos para que cada vez que hay un problema en el Chocó, entonces volvamos, y como allá no resuelven las autoridades del Chocó, porque allá sí que todo se lo roban, lo mismo que en bastantes municipios de la costa atlántica, bueno, y muchas partes del país. Entonces, como no funcionó en el Chocó otra vez con más plata y con todos los burócratas cada vez más ricos, ¿no? Con todos los clanes cada vez más enriquecidos y más corruptos, entonces otra vez para Bogotá. ¿No? Bogotá no funcionó. Entonces Bogotá, a ver, no, es para que ustedes resuelvan competencias porque ya a nivel central no va a tener esas competencias. También toca dividir competencias, no puede haber redundancia de competencias. Descentralizar, sí. Clientelizar, no.